En los últimos 5 años hubo de 280 a 300 campañas en todo el mundo y solamente en el año 2024, conocido como el superciclo de elecciones, hubo más de 74 elecciones en 62 países. El 95% de estas elecciones pasaron desapercibidas para la gran mayoría de los seres humanos. Como excepción, podríamos mencionar las campañas presidenciales de Donald Trump o de Javier Milei, que pueden haber roto esta regla. Pero algo distinto pasó en Nueva York este año. La ciudad más fotografiada y filmada de todo el mundo elegía su autoridad local en un supermartes donde también se debatían 3 gobernaciones y una importante reforma en San Francisco con un gobernador que ya tiene puesto el traje de presidenciable. Sin embargo, toda la atención de esta elección se volcaba en un solo lugar: la impactante campaña de Zohran Mamdani, que con tan solo 34 años y una identidad política socialista puso los pelos de punta a los grandes multimillonarios del mundo. La historia posterior es conocida. El 4 de noviembre, bien entrada la noche, Mamdani se coronó ganador de la contienda por casi 10 puntos de diferencia sobre su principal rival Andrew Cuomo y con más de 1 millón de votos a su favor, la cifra más alta de los últimos 61 años. El 5 de noviembre de 2024, Donald Trump ganó la contienda para su segundo mandato en la Casa Blanca, obteniendo más del 49,8% de los votos después de haber perdido en 2020 contra Joe Biden. El triunfo del presidente fue muy importante y contó con muchísimo apoyo, especialmente en la clase trabajadora norteamericana, que vio mermada su calidad de vida producto de la pandemia, la inflación y la creciente desigualdad que afecta de manera sostenida el famoso sueño americano. Trump asumió con la impronta de un emperador. Prometió fuertes cambios en el sistema de administración local, de la mano de Elon Musk en el famoso Ministerio de la Eficiencia o DOGE, reunió a los grandes magnates tecnológicos obligándolos a comprometerse a acelerar inversiones millonarias en el país. Su agenda internacional tuvo foco en la resolución de conflictos bélicos abiertos y coronó con la implementación de aranceles en múltiples eslabones de la cadena de producción mundial. Lo que muchos presidentes tardarían 2 mandatos completos en hacer, Trump se lo propuso hacer en pocas semanas. El efecto fue devastador. Muchas de esas políticas se vieron trabadas. Se alejaron algunos socios políticos y los niveles de aprobación del presidente oscilan actualmente entre el 36 y el 38%, que es el nivel más bajo para un presidente en las últimas décadas. Frente a este escenario, el Partido Demócrata tendió a broquelarse corporativamente, pero sin liderazgos claros. Este abroquelamiento lo único que cristalizó fue la profunda erosión de la base de apoyo de este partido, los trabajadores estadounidenses. Esta ausencia generó un escenario absolutamente propenso para el nacimiento de un nuevo liderazgo que se atrevía a representar lo nuevo sin los límites de lo políticamente correcto. Así nace la propuesta de Zohran, con un 1% de apoyo en las encuestas pero sin nada que perder por delante. A lo largo del video vamos a analizar todos los elementos que hicieron de esta campaña una de las campañas más comentadas del mundo en los últimos años y vamos a ver por qué logró Zohran Mamdani para que todo el mundo esté hablando de él. Uno de los grandes debates en las campañas políticas modernas es si las propuestas específicas sirven o no para que sean recordadas por los electorados. En un mundo donde la posibilidad de captar la atención de una persona se juega en solamente 2 segundos, la generación de propuestas específicas no pareciera ser a priori el mejor camino para llamar la atención de los votantes. Como analizaremos a lo largo de todo el video, Zohran hizo exactamente lo contrario. En primer lugar, centró la campaña en 4 propuestas principales. Freeze the Rent. Zohran propuso frenar los aumentos de alquileres de renta que se encuentran atados al índice de crecimiento que establece el estado de Nueva York. Esto tiene un impacto estimado en 1 millón de neoyorquinos que hoy manifiestan en todas las encuestas que su principal problema o su principal crítica es la vivienda. Fast Fare, Free Buses. La segunda propuesta consistía en hacer gratuitos los buses de Nueva York y acelerar su velocidad a través de mejoras operativas y de las calles, tanto a través de los carriles, las cámaras o la prioridad semafórica de la ciudad. Early Childhood Plus Education. Zohran propuso gratuidad desde las 6 semanas de los 5 años como parte central de la agenda de asequibilidad con paridad salarial de personas respecto de los docentes de todo Nueva York. Esto le garantizaba especialmente a las mujeres la posibilidad de poder seguir sosteniendo sus trabajos y a la vez que sus hijos tuvieran con quién quedarse. City-owned grocery stores. Zohran propuso crear un piloto de supermercados públicos que tuvieran como objetivo lograr que los neoyorquinos pudieran acceder
alimentos a bajo costo pero sin tener renta. Esto lo que lograría es dinamizar la demanda, pero además por el otro lado generaría una propuesta atractiva por cada barrio, de manera que los alimentos se consumirían específicamente por las necesidades que tiene cada parte de la población. ¿De dónde saldrían los recursos para poder hacer frente a estas propuestas? A diferencia de otras sociedades, en Estados Unidos, para que un político pueda ser creíble, el candidato debe explicar de dónde proviene el fondo de la política pública. The money that we would raise to fund this agenda is in two parts. The first is by increasing the state's top corporate tax rate to match that of New Jersey. The second is personal income taxes. I think that the top 1% of New Yorkers who make $1 million or more a year should pay 2% more. La explicación de la campaña de Zoran fue muy clara. Fue directa y efectiva. Todos los recursos necesarios para estas políticas saldrían de un impuesto del 2% a todas aquellas personas que ganen más de $1 millón al año. El ahora electo alcalde aclaró que no es un impuesto al patrimonio, sino al ingreso. Es lo que popularmente se conoce como los millionaire tax. Esta explicación resultó ser coherente y clara para su núcleo de votantes. La campaña hizo una división importante. Por un lado, algunas de estas políticas no requerían ingresos adicionales, pero hubo otras que sí, especialmente aquellas que estaban vinculadas al cuidado infantil. Es por eso que la propuesta fue clara: para que los neoyorquinos vivan mejor, los ricos deben pagar más impuestos. Pero esta apreciación no fue pensada de manera alocada o sin estudiar. Hay una encuesta, por ejemplo, la de Siena en el año 2024, donde entre el 67 al 74% de los neoyorquinos están a favor de subir los impuestos a aquellas personas que declaran mayores ingresos para financiar políticas públicas. Esto dio permiso social para el equipo de Zoran y redujo el escepticismo respecto a su legitimidad. En resumidas cuentas, cada una de estas propuestas se podían explicar de forma simple, clara y previsible, sin perder el eje de la campaña. Otro de los grandes ejes que caracterizó la campaña de Zoran fue la movilización de comunidades a lo largo de toda la ciudad. El número final de voluntarios, según The Guardian, fue más de 100.000 personas con un objetivo explícito: tocar más de 1 millón de puertas en toda la campaña. El reconocido diario inglés lo tituló como la mayor operación de campo de la historia de Nueva York. Pero esta movilización no fue solo volumen. Cada una de estas acciones tenían objetivos acumulados en el tiempo, KPIs evolucionables y líderes de cuadrillas claramente definidos. Según el diario El País, se habla de 700 responsables a lo largo de toda la ciudad. Pero este gran despliegue territorial no se quedó solamente con eso. También tuvo una fuerte activación en los perfiles de redes sociales. Decenas de cuentas combinaban los nombres de la tribu más la palabra Zoran. Algunos ejemplos que te puedo contar: madres con Zoran, hindús con Zoran, filipinos con Zoran, estudiantes, latinos y hasta hot girls que apoyaban al alcalde de origen hindú. Esta activación digital multiplicó el mensaje de forma brutal y a la vez logró el desafío más grande que tiene hoy una campaña: que sean los propios usuarios quienes produzcan el contenido por el candidato. Como elemento adicional, es importante recordar la importancia que tienen las celebrities de alto perfil en las campañas de Estados Unidos. En las elecciones presidenciales vimos a Kamala Harris ser apoyada por Lady Gaga, Jennifer Lopez y Anne Hathaway, mientras que Donald Trump sumaba apoyos de Elon Musk, Nicky Jam y hasta el presidente de la UFC. Pero Zoran tomó la decisión de armar un modelo alternativo. En un contexto donde el Partido Demócrata no apoyaba plenamente su campaña, él decidió hacer algo diferente. Él apostó a los microinfluenciadores y los líderes de las pequeñas comunidades. Estos son perfiles que tienen pocos seguidores, no más de 2.000 o 3.000, pero que en la práctica tenían muchísima mejor performance y poder de influencia que las grandes estrellas. Esto tuvo un resultado espectacular. Esta acción convirtió visibilidad en activistas movilizados, logró modificar que los adherentes se convirtieran en activistas de la campaña y de esa manera usar las redes sociales no solo como un lugar, dar una agenda, sino como un espacio natural para que las personas se encuentren y hagan escuchar su voz. Uno de los conflictos más grandes que tienen las campañas políticas actuales es que no están del todo convencidas en apostar a las redes sociales de verdad. Esto se traduce en que suelen replicar el contenido que generan en anuncios o en acciones o mitines que se preparan en el mundo físico para después replicar en el mundo digital, logrando un resultado que suele tender a la indiferencia. Como buen millennial, Zoran y su equipo tenían claro que este no era el camino para triunfar.
Partieron de la base de que las grandes cadenas de medios lo iban a invisibilizar y a la vez no contaban con recursos millonarios para llenar las pantallas de anuncios. Es por eso que se pensó como única alternativa una campaña digital de verdad. La estrategia no era aparecer en redes sociales, era usar las redes sociales como la principal fuente de comunicación directa de Zoran con sus votantes. Cada una de las decisiones importantes de la campaña se eligieron comunicar a través de las redes sociales. Desde el lanzamiento de la campaña, cuando las encuestas le daban nada más que el 1%, la creatividad de la victoria, inclusive su primera aparición después del histórico triunfo, fueron a través de sus perfiles. Entre los elementos más destacables de esta campaña a nivel digital, encontramos que se usaron formatos nativos en redes sociales, de modo que el contenido rompía el avatar propio del político y entraba en los para ti de los neoyorquinos. Videos con micrófono en mano, un trend de TikTok mega pegadizo y una cultura de generar contenido y no solo documentar acciones políticas físicas, crearon un universo atrapante, actual y sobre todo un fuertísimo contraste con los políticos tradicionales con los que se enfrentaba. Además, Zoran hizo lo que ningún político suele hacer, usar las redes sociales como un negocio que invierte unos pocos miles de dólares en sus activos digitales. Programó automatizaciones con ManyChat, usó la lista de DMs para chatear con sus votantes, actualizaba su sitio web de manera cotidiana y generaba todo el tiempo challenge para que las personas dejaran sus datos. Además de esto, podíamos ver coherencia estética y estrategia de branding en cada una de las piezas de la campaña. Hay un elemento técnico adicional en las campañas digitales del que poco se habla, pero que realmente transforma un ganador de un perdedor. Las plataformas premian y convierten una cara que aparece todo el tiempo y las transforma en hashtag vivos, de manera que esto logra promover y expandir la presencia del candidato sin poner un solo centavo en publicidad. Zoran lo tenía claro y otra vez lo logró. Todas las campañas actuales se desviven por sumar perfiles jóvenes o desarrollan estrategias para captar este segmento que parece peleado con la política. Zoran lo entendió desde el primer momento, pero por una simple razón: él es joven. No fue una campaña de adultos creada para millennials, centennials o la generación Z. Fue una campaña auténticamente pensada por personas de esa edad. Esto se notó en la toma de decisiones, en la ejecución de las piezas de comunicación y sobre todo en la necesidad de no tener miedo a la hora de afianzarse en posiciones controvertidas. Entre las principales críticas del establishment político a Zoran estaba su juventud y su inexperiencia. Pero para cada una de estas críticas, la campaña no solo tenía una respuesta pensada, sino que respondía con coherencia narrativa y acciones precisas. Zoran usaba el autobús y el metro para ir a los debates y a sus mitines, comía donde comen los neoyorquinos gastando poco dinero y cada anuncio de una gran donación por parte de los millonarios de Nueva York hacia sus principales rivales, él lo respondía visitando a sus pequeños donantes que eran masivamente trabajadores. Por la noche se dejó ver en discotecas, riendo, bailando y conversando con distintos públicos como si fuera un ciudadano más. Por último, se amigó con la fricción cotidiana. El hate, las personas que te dicen verdades que no querés escuchar, y las críticas en la calle fueron parte de la campaña. En general, los políticos tratan de invisibilizar estas situaciones. Zoran, muy lejos de ello, no solo decidió confrontarlo, sino que aportó gracia y estilo para lograr un resultado único. Una pieza icónica de la campaña fue cuando un ciclista lo insultó y le dijo "comunista", y él, con una sonrisa y de manera divertida, le gritó: "Quisiste decir ciclista". El que se enoja pierde, y esta campaña lo aplicó con un fuerte rigor. Una de las grandes apuestas de la campaña fue crear un sistema de branding y arte totalmente coherente, positivo e identificable desde el momento cero. Los colores estridentes, la tipografía elegida y mostrar lugares de la ciudad que transitan a diario los neoyorquinos por fuera de los grandes puntos turísticos lograron una auténtica campaña ciudadana que hacía que múltiples tribus sintieran que ese mensaje llegaba de manera directa a ellas. La búsqueda de los directores de la campaña, David Sosda y Anthony DeMary, fue mucho más allá. La campaña tenía un activo directo en el candidato: su sonrisa. Para todo y en todo momento, la actitud de Zoran fue de positividad. Excesivamente positivo, decían los focus groups que dieron a conocer las personas de la campaña. A este elemento icónico que fue parte de la campaña se sumaron algunos adicionales: un reloj Casio de $130, trajes sencillos, anillos y zapatos gastados.
Este equipo creativo entendió a la perfección la idea de que para que un personaje triunfe en redes sociales necesita elementos que lo identifiquen. Fue tal el éxito de estos elementos que la campaña se propuso ir un poco más allá, realizar un challenge creativo para rearmar el sticker de voto de la ciudad. En Estados Unidos se puede votar de manera anticipada por correo. Por eso, Zoran y su equipo, apalancándose en que se habían sumado miles de nuevos votantes, que usualmente no lo hacían, propusieron cambiar el sticker de votación por uno creado por los propios votantes. Miles de personas subieron sus redes al sitio web de Zoran y finalmente la ganadora fue adoptada como sticker oficial de la campaña y se repartió por todos los barrios. Esta actitud lúdica permitía jugar con los públicos y sobre todo transmitir la idea de acción colectiva. Un éxito creativo sin precedentes. Bill Gates escribió en el año 1996 un ensayo titulado Content is the King, donde anticipaba que el contenido sería el motor económico de Internet. Zoran lo entendió como nadie y a partir de allí planteó su campaña. La campaña distribuyó cientos de piezas por día, pero sobre todo entendió que la campaña debía pensarse para crear contenido y no al revés. Y esto no sucedió solo cuando las encuestas marcaban un posible triunfo. Fue una decisión desde el día 1, cuando Zoran iba a filmar entrevistas en barrios de trabajadores que habían votado masivamente a Trump. Eligió destinar el tiempo, los recursos y la estrategia en crear contenido memorable y auténtico. Y esta decisión motorizó dos impactos claros. En primer lugar, construyó un código coherente. Las novedades, los anuncios y lo importante aparecía siempre antes en las redes sociales, sin excepción. Lógicamente, esto aumentaba la audiencia que estaba pendiente de la actividad del candidato y expandía la retención de quienes exploraban el resto del contenido. En segundo lugar, era una contracara tajante frente a los medios tradicionales. Zoran solo asistió al debate y a alguna entrevista específica. Su lugar no estaba en los grandes estudios de televisión, entre otras cosas porque allí no estaban sus votantes. En las campañas políticas actuales, generar contenido es un gran desafío. Implica cambiar la óptica, alterar prioridades y sobre todo exige que un candidato desarrolle habilidades distintas de las que suele estar preparado. En los hechos, esto es complejo llevarlo a la práctica y acá una fortaleza innegable de la campaña. El 4 de noviembre, cerca de las 12 de la noche, cuando Zoran dio su discurso de victoria, hubo una frase que resonó fuerte. Acabamos con una dinastía. Lejos de buscar un punto conciliador o mostrarse como un estadista, la decisión de Zoran fue ir por más. Le hablaba de manera directa a Trump, pero también a quienes los neoyorquinos llaman los dueños de la ciudad. A lo largo de la campaña se especuló con la posibilidad de que Zoran retrocediera con alguna de sus propuestas y pasara a ser un candidato que genere mayor consenso. La presión venía sobre todo de los jerarcas del Partido Demócrata que veían crecer las donaciones millonarias a favor de Cuomo y el sistema de PACs, que crecía sin parar. Pero Zoran no se fue para atrás. Eligió acelerar la confrontación. Primero se burló cuando Trump apoyó a Cuomo con un post categórico. Felicidades a Andrew Cuomo, sé lo duro que has trabajado para esto. Y además cerró su campaña con una maratónica caminata por los barrios trabajadores de Nueva York, donde las personas se sumaban de manera voluntaria a caminar con una pequeña bandera que decía "Our time is now". La simbología de la polarización, activada en términos de nosotros como el pueblo y ellos, los dueños de la ciudad, fue un elemento central que terminó de activar el voto útil de la clase media que no estaba yendo a votar en las últimas elecciones. Una tribu digital es un grupo de personas que comparten intereses comunes y tienen los mismos puntos de dolor. No necesariamente son el mismo público, no viven en el mismo lugar, ni tienen la misma edad. Aman y sufren lo mismo, eso los une y los moviliza. Esto lo puso en práctica esta campaña desde el arranque. El primer público al que fueron a buscar fueron los trabajadores encantados. La campaña era consciente de que en las elecciones 2024 este grupo se había volcado masivamente a votar a Donald Trump. Zoran fue, los confrontó y además creó propuestas específicas para ellos, dialogando cara a cara en barrios como el Bronx o Brooklyn. En segundo lugar, hubo una decisión de activar fuertemente la base de las mujeres, las grandes olvidadas de la política norteamericana. La propuesta de cuidado infantil tocaba de lleno a este grupo y eso construyó una fidelidad asombrosa. No se quedó solo en gestos, sino en acciones concretas que se traducen hasta el día de hoy, como el reciente anuncio de que toda la transición de la alcaldía la realizarán mujeres. La comprensión de que cada comunidad
debía recibir su propio mensaje, la activación de nodos militantes digitales, y a eso sumarle la estrategia territorial inteligente muestran resultados contundentes. Las primeras encuestas de salida muestran que Mamdani ganó el 54% de los votantes no blancos, 51% de quienes ganan más de $200.000 al año, el 50% de las mujeres, el 61% de los votos asiáticos. Incluso en comunidades tradicionales reacias al Partido Demócrata, la campaña logró ensanchar su base de apoyo con mensajes y vocerías propias que tuvieron un gran impacto electoral. La decisión de mostrar un candidato austero que se movía en transporte público y comía en lugares populares representaba un gran desafío, especialmente hacia el cierre de la campaña. Esto se trabajó al detalle. Cada aparición del candidato tuvo un timing preciso y la campaña no se desesperó frente a los grandes tumultos o contratiempos logísticos. La coherencia narrativa también brilló en la presencia gráfica y audiovisual. Tipografías y pósters para los grandes anuncios y un estilo vintage cuidadosamente aplicado en las piezas audiovisuales lograron generar una identificación inmediata en la campaña de Zoran. Detrás de estas decisiones hubo un mensaje que activaba fuertemente los parasignals, un estilo retro que evocaba la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Este código se llevó a la estructura de los anuncios que buscaban activar comunidades. Un claro ejemplo fue el video que Zoran grabó para la campaña de los latinos, donde el ahora alcalde se ríe de sí mismo de su español junto a una colaboradora que lo ayudaba. Una vez más, sustituyó la formalidad y la solemnidad por un código divertido y dinámico. Esta coherencia también se dejó ver en la fotografía, los escenarios y la vida cotidiana de la campaña. La forma en que lo lograron fue simple y efectiva. Los principales directores creativos y publicitarios de la campaña vivían el día a día de la misma, no desde una oficina lejana, sino donde sucedía la acción. Esto le permitía poder contar en tiempo real todo lo que estaba pasando y retratar el vínculo muy puntual que logró Mamdani con la gente. El triunfo de Donald Trump fue arrollador en toda la extensión de la palabra y el principal afectado fue el Partido Demócrata. Fue un partido que quedó sin rumbo. Zoran forma parte del Partido Socialista y pertenece al grupo más a la izquierda que históricamente fue una fracción minoritaria de este partido. En este grupo podemos encontrar referentes similares como Bernie Sanders o Alexandra Ocasio-Cortez. La superestructura del partido fue clara. No iban a apoyar a Zoran. Entre ellos se manifestó Bill Clinton y el poderoso jefe de la bancada, Hakeem Jeffs. Pero Zoran se propuso adelantar los debates que empiezan a aparecer en distintos lugares del partido. Mensajes claros, impuestos a los ricos y políticas públicas que activaban fuertemente la base de trabajadores fueron parte de esta estrategia que usó Zoran para adelantar los debates en el Partido Demócrata. Esta ligereza de no tener que satisfacer a los grandes jerarcas le permitió a Zoran también hacer una campaña liviana, permitiendo un único foco: satisfacer a su base de votantes. Por último, Zoran comprendió que la forma de hacer política se está reescribiendo. Es un cambio cultural profundo y promete ser tan arrollador que no hay dinero que lo pueda contener. A lo largo de este video estuvimos analizando en profundidad qué hizo esta campaña tan única y magnética. Seguramente no van a faltar aquellos que tal vez quieran hacer un análisis mucho más político o sociológico de la campaña, o quienes crean que esta campaña se la debe impugnar porque fue en Nueva York, una ciudad históricamente progresista. Sin embargo, esta campaña lo que nos está reflejando y lo que nos debe llevar a la reflexión es que se empiezan a activar cada vez elementos más contundentes de que las personas se empiezan a vincular en política de una manera diferente. Muchas veces los políticos se encierran en querer explicar mensajes que no llegan a nadie, básicamente porque no terminan de aceptar la idea de que las personas se comunican y dialogan de una manera diferente. El éxito de la campaña de Zoran no tuvo que ver con su capacidad de usar TikTok o poder generar algunos formatos audiovisuales que sean atractivos. Tuvo que ver con entender dónde estaba esa audiencia, cómo podía dialogar frente a ellos y tener la valentía de hacer propuestas concretas para transformar la ciudad que él quería gobernar.